Llevan 5 años haciendo una masacre. Miguel Uribe puso el archivo frente a Naranjo. General, en este país ha habido una masacre sistemática de políticos durante 5 años y nadie se ha dado cuenta. 89 fotografías, 89 nombres, 89 muertes. ¿Cómo nadie se dio cuenta? Porque cada uno fue asesinado de manera diferente. Infarto, accidente de tráfico, suicidio, enfermedad. Pero todos salen de la misma lista. Naranjo entendió, los líderes políticos de Colombia estaban siendo cazados uno por uno. Cuando Naranjo abrió el archivo, lo que vio lo conmocionó profundamente. En cada página había una fotografía, un nombre, una fecha de muerte y un método. Nombres conocidos, líderes que respetaba, políticos jóvenes prometedores. Todos habían perdido la vida de diversas maneras en los últimos 5 años. Miguel, ¿cómo es posible esto? 89 políticos murieron en 5 años y nadie dijo nada. Miguel respiró profundamente. Porque nadie estableció la conexión. Cada muerte separada, cada razón diferente, cada vez en una ciudad diferente. Una distribución perfecta. Hasta que comencé a seguirlo. Naranjo miró la primera página. Senador Carlos Rodríguez, 2019, infarto. Lo recordaba. Era un hombre saludable y dinámico. ¿Por qué tendría un infarto a los 45 años? ¿Cómo encontraste esta lista?, preguntó Naranjo. Miguel respondió, la primera persona que noté fue mi amigo Roberto Martínez. Murió en un accidente de tráfico en 2020. Era un conductor muy cuidadoso. El reporte del accidente era extraño. Luego otros amigos también comenzaron a morir. Miguel mostró un gráfico que había sacado del archivo. Mira estas estadísticas. En 2018, un promedio de 12 políticos morían por año. Después de 2019, este número subió a 18. Y todos por causas naturales. El gráfico era aterrador. Números de muerte que aumentaban cada año, cada uno explicado por razones diferentes pero formando un patrón claro en total. ¿Quiénes están en la mira?, preguntó Naranjo. Hay un patrón, dijo Miguel. Características comunes de los políticos objetivo. O son pro-reforma, o luchan contra la corrupción, o están en posiciones que amenazan ciertos intereses económicos. Naranjo examinó la lista. Realmente había un patrón. Nombres que investigaban corrupción, que proponían leyes contra grandes empresas, que luchaban por la justicia social. ¿Cómo se realizaron estas muertes? Miguel abrió el segundo archivo. Cada una diferente pero todas profesionales. Mira, en casos de infarto, 23 personas murieron de infartos súbitos. Todas fueron enterradas sin autopsia. Sus edades eran de 35 a 50 años, la mayoría personas saludables. En accidentes de tráfico, 18 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico. Todos tenían fallas en los frenos. Pero los autos eran nuevos. En casos de suicidio, 15 personas se suicidaron. Todas eran personas exitosas que parecían felices. Las cartas de suicidio eran casi idénticas. En casos de enfermedad, 21 personas murieron de enfermedades súbitas. El tiempo desde el diagnóstico hasta sus muertes siempre fue el mismo, 3 a 6 meses. Esto no puede ser coincidencia, dijo Naranjo. Definitivamente no. Esta es una operación profesional. ¿Quién está organizando esto? Miguel sacó el tercer archivo. Esta es la parte más aterradora. La persona o grupo que organiza esto es muy poderoso. Porque esta operación no es solo sicariato. Es una limpieza sistemática. Naranjo miró el archivo. Contenía nombres de empresas, banqueros, conexiones internacionales. Detrás de esta operación hay un grupo llamado Consejo Sombra, dijo Miguel. Un grupo de 7 personas. Muy ricos, muy poderosos, muy secretos. ¿Quiénes son estas 7 personas? No lo sé exactamente.
pero los intereses económicos de los miembros son muy grandes. Petróleo, minería, energía, construcción. Quieren monopolizar estos sectores. Miguel mostró una lista. Los políticos asesinados estaban tratando de aprobar leyes contra estos sectores. Naranjo se enfocó en el senador Carlos Rodríguez en la primera página. Recuerdo la muerte de Carlos. Era muy joven. Tuvo un infarto a los 45 años. Miguel abrió el archivo de Carlos. ¿Sabes en qué estaba trabajando Carlos 2 semanas antes de morir? No. Un proyecto de ley que eliminaría las exenciones fiscales de las compañías petroleras. Si esta ley hubiera pasado, las grandes compañías petroleras habrían pagado $2.000 millones más en impuestos por año. ¿Y qué pasó con esa ley después de que Carlos murió? Fue archivada. Nunca llegó a la agenda. Naranjo ahora estaba comenzando a ver el panorama completo. Entonces mataron a Carlos por esta ley. No solo Carlos. Cada político en esta lista estaba trabajando en un proyecto que dañaría grandes intereses económicos antes de ser asesinado. Miguel abrió el segundo archivo. Representante Ana Martínez, 2020, accidente de tráfico. Naranjo también recordaba a Ana. Ana era una conductora muy cuidadosa. ¿Cómo ocurrió el accidente? El reporte oficial dice falla de frenos. Pero el auto de Ana había salido del servicio 2 semanas antes. Los frenos habían sido cambiados recientemente. Miguel mostró fotografías. Mira el lugar del accidente. El auto de Ana golpeó la pared a 120 km/h. Pero no hay marcas de frenado. Eso significa sabotaje. Definitivamente. ¿Y sabes qué pasó con el proyecto en el que Ana estaba trabajando después de que murió? ¿Qué? Una ley que aumentaba las multas por contaminación ambiental de las compañías mineras. Esta ley habría costado miles de millones de dólares a las grandes compañías mineras. Y después de que Ana murió, la ley fue completamente olvidada. El caso de Ricardo Beva es el más trágico, dijo Miguel abriendo el tercer archivo. Un joven representante de 28 años. Se suicidó. Conocía a Ricardo, dijo Naranjo. Era un joven muy esperanzado e idealista. ¿Por qué se suicidaría? Miguel mostró la carta de suicidio de Ricardo. Lee esta carta. Naranjo leyó, ya no puedo luchar más. El sistema es demasiado grande, yo soy demasiado pequeño. Ahora compara esta carta con las cartas de otros políticos que se suicidaron. Miguel mostró 15 cartas de suicidio diferentes. Todas usaban casi las mismas expresiones. Estas cartas fueron escritas por la misma persona, dijo Naranjo en shock. Sí. ¿Y sabes dónde estaba trabajando Ricardo? Reforma del sector energético. Estaba preparando un proyecto de ley para que las compañías eléctricas dieran electricidad más barata al pueblo. Si esta ley hubiera pasado, el pueblo habría ahorrado miles de millones de pesos por año en facturas de electricidad. Las compañías eléctricas habrían sufrido grandes pérdidas. El caso de la doctora Elena Santos es aún más horroroso, dijo Miguel. Murió de cáncer. En 6 meses. Elena era una experta en políticas de salud, recordó Naranjo. Era una mujer muy saludable. ¿Sabes cuál era el último proyecto de Elena? Una ley que limitaba los aumentos de precios de las compañías farmacéuticas. Esta ley habría reducido las ganancias de las compañías farmacéuticas en un 40%. Miguel mostró los reportes médicos de Elena. El tipo de cáncer de Elena es muy raro. Solo se ve en 100 casos por año. Y nunca se pudo explicar cómo Elena contrajo este cáncer. Entonces este cáncer le fue dado. Muy probablemente. Tales tipos de cáncer pueden ser producidos en laboratorios. El caso de Mario Jiménez también es muy sospechoso, dijo Miguel. Caso de ahogamiento. Mario era campeón de natación, dijo Naranjo. ¿Cómo se ahoga?
El reporte oficial dice, calambre en la pierna. Pero se encontraron drogas en el cuerpo de Mario. Miguel mostró el reporte toxicológico. La sustancia encontrada en Mario es un medicamento paralítico muy raro. Este medicamento solo se usa en hospitales. ¿Y en qué estaba trabajando Mario? Una ley que detendría la masacre de bosques. Esta ley habría detenido los proyectos forestales de las grandes compañías constructoras. Naranjo ahora podía ver completamente el patrón. Cada político había sido asesinado mientras trabajaba en un proyecto que dañaría grandes intereses económicos. ¿Cómo descubriste este consejo sombra? Miguel abrió el último archivo. He estado investigando durante 3 años. Los rastros están muy bien ocultos, pero hay algunas pistas. La primera pista era una cuenta bancaria. Estas 7 personas establecieron un fondo llamado Phoenix Fund. Los asesinatos se financian desde este fondo. ¿Cuál es el presupuesto del Phoenix Fund? $50.000 millones. Y este dinero no solo se gasta en trabajos de asesinato. Manipulación mediática, reportes falsos, operaciones de encubrimiento. Un sistema completo. Miguel mostró la segunda pista. Este consejo tiene reuniones. Se reúnen cada 6 meses. ¿Dónde? En diferentes lugares. A veces en países extranjeros, a veces en islas privadas. Miguel mostró una fotografía. Esta foto fue tomada el año pasado. ¿Ves 7 siluetas? Naranjo examinó la fotografía. 7 personas se habían reunido en un yate de lujo. Sus caras no eran claramente visibles, pero por su postura era obvio que eran personas muy poderosas. Realmente murieron las 89 personas en esta lista. Miguel asintió. 87 murieron. 2 personas aún están vivas. ¿Quiénes? La representante Sofía Herrera y el senador David Cruz. Ambos están en una situación muy peligrosa. Miguel mostró 2 fotografías. Sofía está trabajando en una ley que romperá el monopolio energético. David está haciendo reforma bancaria. ¿Cuándo serán objetivo? Según la información que recibí desde adentro, esta semana. Están planeando que Sofía tenga un accidente de tráfico. David supuestamente tendrá un infarto. Naranjo se puso de pie. Tenemos que detener esto. ¿Cómo protegeremos a Sofía y David? Miguel propuso un plan. Primero los advertiremos. Luego proporcionaremos protección secreta. Pero lo más importante, necesitamos exponer este consejo sombra. ¿Cómo los expondremos? Compartiremos estos archivos con el público. Pero primero necesitamos recopilar más evidencia. Miguel mostró un dispositivo de grabación secreto. Logré grabar las reuniones del Phoenix Fund. Tengo las voces de los 7 miembros del consejo en estas grabaciones. ¿De qué hablan? Sus próximos objetivos, métodos, cronogramas. Todo está en estas grabaciones. Miguel reprodujo la primera grabación. Una voz masculina mayor. El proyecto de Sofía Herrera es muy peligroso. Puede destruir nuestro monopolio energético. Necesitamos manejarlo inmediatamente. Segunda voz. El accidente de tráfico es una buena idea. Pero esta vez necesitamos ser más cuidadosos. Ha habido demasiados accidentes. Tercera voz. David Cruz es aún más peligroso. La reforma bancaria colapsará todo nuestro sistema. Cuarta voz. Para David usaremos el plan de infarto. Es un método confiable. Naranjo escuchaba con horror. Estas personas hablaban de vidas humanas como si hablaran de precios de acciones. ¿Cuándo se hicieron estas grabaciones? La semana pasada. El consejo tuvo su última reunión. ¿Has hablado con Sofía y David? Todavía no. Quería consultarte. Naranjo tomó su decisión. Los llamaremos inmediatamente. Los pondremos bajo protección esta noche.
Miguel llamó a Sofía. Sofía, Miguel Uribe. Tu vida está en peligro. Estoy con el general Naranjo. Sofía se sorprendió. ¿Qué peligro? No puedo explicar por teléfono. Reunámonos inmediatamente. Tuvieron la misma conversación con David. Ambos políticos se reunieron en una dirección secreta a medianoche. Cuando Sofía y David vieron los archivos, se conmocionaron. ¿89 de nuestros amigos fueron asesinados?, preguntó Sofía. Desafortunadamente sí, dijo Naranjo. Y ustedes también están en la lista. David estaba temblando. ¿Qué necesitamos hacer? Primero se esconderán en lugares seguros. Luego expondremos este consejo. Esa noche Sofía y David fueron colocados en casas seguras secretas. Al día siguiente hubo intentos de asesinato contra ambos, pero los ataques fallaron porque los objetivos no estaban en sus casas. Una semana después, Naranjo y Miguel hicieron una declaración pública. Todos los archivos, grabaciones y evidencia fueron compartidos con los medios. 89 de nuestros políticos fueron asesinados sistemáticamente, dijo Naranjo en vivo. Esto es una masacre. La opinión pública se conmocionó. Cada canal de televisión, cada periódico hizo titular esta noticia. Las voces en las grabaciones fueron analizadas. Con tecnología de reconocimiento de voz, se identificaron las identidades de los 7 miembros del Consejo: Eduardo Mendoza, propietario de compañía petrolera; Carlos Restrepo, CEO de holding minero; Ana Gutiérrez, socia de compañía energética; Ricardo Silva, propietario de gigante de construcción; Patricia López, propietaria de compañía farmacéutica; Diego Martínez, socio de holding bancario; Sofía Hernández, propietaria de Imperio Mediático. Todos fueron arrestados. Después de 18 meses de juicio, los 7 miembros del Consejo recibieron cadena perpetua, 23 sicarios y organizadores fueron arrestados, Phoenix Fund fue disuelto, sus activos fueron distribuidos a las familias de las víctimas. Después de que Sofía y David salieron de protección, completaron sus proyectos. La ley energética de Sofía pasó, el pueblo ahorró 30% en facturas de electricidad. La reforma bancaria de David también se implementó. Perdimos a 89 de nuestros amigos, dijo Naranjo en su última conferencia de prensa. Pero sus muertes no fueron en vano. Esta masacre fue expuesta y la justicia prevalece. Miguel añadió: esta operación nos mostró que no importa cuán poderosos sean los crímenes organizados, cuando la verdad sale, no pueden ser detenidos. La masacre sistemática que duró 5 años terminó así. Las muertes de 89 políticos no fueron injustas. Porque al final la verdad salió a la luz y los asesinos recibieron su castigo. La investigación reveló ramificaciones aún más profundas de lo que inicialmente se había descubierto. El Phoenix Fund no operaba solo en Colombia, sino que tenía tentáculos en Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. En cada país, se habían identificado patrones similares de muertes misteriosas de políticos reformistas. Agencias internacionales como Interpol y la DEA se involucraron, llevando a arrestos coordinados en toda la región. Los métodos utilizados por el Consejo Sombra eran extraordinariamente sofisticados. Tenían médicos corruptos que fabricaban certificados de defunción, forenses que falsificaban autopsias, y una red de sicarios especializados en hacer que los asesinatos parecieran accidentes naturales. También empleaban psicólogos para perfilar a sus objetivos y determinar qué método de asesinato sería más creíble para cada víctima específica. El impacto en las familias de las víctimas fue devastador cuando se reveló la verdad. María Rodríguez, viuda del senador Carlos, declaró: durante 5 años pensé que mi esposo había muerto de un infarto natural. Descubrir que fue asesinado por sus ideales me destrozó, pero también me dio un sentido de propósito para continuar su trabajo. Muchas viudas y huérfanos formaron una organización de apoyo mutuo y comenzaron a presionar por reformas que protegerían a futuros políticos reformistas. El análisis forense de los cuerpos exhumados confirmó las sospechas. En 67 de los 89 casos,
Se encontraron evidencias de envenenamiento, sabotaje o violencia que habían sido pasadas por alto en las investigaciones originales. Los venenos utilizados eran tan sofisticados que requerían tecnología de laboratorio avanzada para ser detectados. Algunos habían sido desarrollados específicamente para imitar síntomas de enfermedades naturales. La red de corrupción se extendía profundamente en el sistema médico y forense del país. Los registros financieros del Phoenix Fund revelaron que habían gastado no solo en asesinatos, sino en una operación masiva de propaganda y desinformación. Habían comprado a periodistas, editores e incluso propietarios de medios para controlar la narrativa alrededor de cada muerte. Las historias de muerte natural o accidente trágico habían sido cuidadosamente construidas y plantadas en los medios para evitar sospechas. También habían financiado campañas de desprestigio contra cualquier político que se acercara demasiado a la verdad. Durante el juicio, Eduardo Mendoza, el líder del Consejo, intentó justificar sus acciones. Estos políticos habrían destruido la economía colombiana con sus políticas idealistas. Nosotros protegíamos el futuro del país. Su cinismo fue tal que incluso describió los asesinatos como correcciones de mercado necesarias. Sin embargo, bajo interrogatorio intenso, finalmente admitió que la motivación principal había sido proteger las ganancias multimillonarias de sus empresas, sin importar el costo humano. El caso también reveló la extensión de la infiltración del Consejo en las instituciones gubernamentales. Tenían contactos en la policía, la fiscalía e incluso en el poder judicial. Varios funcionarios públicos fueron arrestados por encubrir investigaciones o proporcionar información clasificada al Consejo. La purga resultante de las instituciones del Estado fue la más grande en la historia reciente de Colombia. Se implementaron nuevos protocolos de verificación de antecedentes y se establecieron unidades de contrainteligencia para detectar futuras infiltraciones. Sofía Herrera y David Cruz no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en símbolos de resistencia. Sofía declaró: llevar adelante las leyes por las que murieron 89 de nuestros colegas no es solo nuestro deber, es nuestro honor. Sus proyectos de ley no solo fueron aprobados, sino que se convirtieron en modelos para otros países que enfrentaban problemas similares con monopolios corporativos. David estableció una fundación en honor a las víctimas que monitorea amenazas contra políticos reformistas. El Phoenix Fund había acumulado sus $50.000 millones a través de décadas de manipulación de mercados, evasión fiscal y sobornos. Cuando sus activos fueron confiscados y liquidados, el dinero no solo fue distribuido a las familias de las víctimas, sino que también se utilizó para establecer un fondo permanente de protección para políticos en situación de riesgo. Este fondo financia seguridad personal, refugios seguros y investigaciones de inteligencia para detectar amenazas temprano. La tecnología jugó un papel crucial en exponer la conspiración. Los analistas forenses digitales descubrieron que el Consejo había usado métodos de comunicación extremadamente sofisticados, incluyendo aplicaciones encriptadas y servidores en el extranjero. Sin embargo, habían cometido errores críticos en su seguridad operacional que permitieron a los investigadores rastrear sus comunicaciones. Miguel Uribe había trabajado con expertos en ciberseguridad para penetrar sus sistemas, una operación que tomó 2 años de trabajo meticuloso. Los efectos psicológicos en la clase política colombiana fueron profundos. Muchos políticos reformistas habían moderado sus posiciones por miedo sin siquiera darse cuenta conscientemente de que estaban siendo intimidados. Una vez que la amenaza fue eliminada, se observó un resurgimiento del activismo político y una nueva generación de líderes valientes emergió. Las universidades reportaron un aumento significativo en estudiantes interesados en carreras de servicio público, inspirados por el valor de las 89 víctimas. El caso estableció precedentes legales importantes. Por primera vez en la historia legal colombiana, se reconoció oficialmente el concepto de genocidio político, el asesinato sistemático de líderes políticos basado en sus ideologías.
Esta clasificación legal permitió penas más severas y abrió la puerta para que casos similares en otros países fueran procesados bajo las mismas leyes. La Corte Penal Internacional estudió el caso como un modelo para futuras investigaciones de crímenes contra la humanidad. La investigación también reveló conexiones con carteles de drogas y grupos paramilitares. El Consejo Sombra había subcontratado algunos de sus asesinatos a estas organizaciones, proporcionándoles cobertura legal y política a cambio de servicios de eliminación. Esta revelación llevó a una nueva ofensiva contra el narcotráfico, con un enfoque particular en desmantelar las alianzas entre el crimen organizado y las élites económicas. Varios líderes de carteles fueron arrestados no solo por tráfico de drogas, sino también por participar en asesinatos políticos. Como Naranjo dijo en su reflexión final, este caso nos enseñó que la democracia es más frágil de lo que pensamos, pero también más resistente. Cuando ciudadanos valientes se atreven a buscar la verdad, incluso las conspiraciones más poderosas pueden ser derrotadas. Las 89 víctimas no murieron en vano, sus sacrificios fortalecieron nuestra democracia para las generaciones futuras. La transformación del sistema político colombiano después del escándalo fue radical y permanente. Se estableció la Agencia Nacional de Protección Política, una institución independiente dedicada exclusivamente a salvaguardar la vida de funcionarios electos y candidatos que promovieran reformas controvertidas. Esta agencia operaba con un presupuesto anual de $500 millones, financiado directamente con los activos confiscados del Phoenix Fund. Su protocolo incluía evaluaciones de riesgo automatizadas, sistemas de alerta temprana basados en inteligencia artificial, y equipos de respuesta rápida desplegados en todo el país. Miguel Uribe se convirtió en el primer director de esta agencia, utilizando su experiencia única en detectar patrones de amenazas sistemáticas. Desarrolló lo que se conoció como el Protocolo Uribe, un sistema de monitoreo que analizaba constantemente las actividades legislativas, identificaba proyectos de ley que podrían amenazar intereses poderosos, y automáticamente activaba protecciones preventivas para los legisladores involucrados. Nunca más permitiremos que los reformistas caminen solos hacia el peligro, declaró en su primera conferencia de prensa como director. El impacto internacional del caso fue inmediato y extenso. La Organización de Estados Americanos adoptó la Resolución de los 89, un protocolo regional para investigar muertes sospechosas de políticos y activistas. Brasil, México y Argentina implementaron versiones adaptadas del protocolo Uribe después de descubrir patrones similares en sus propios países. El caso se convirtió en materia obligatoria en programas de ciencias políticas de universidades de todo el mundo, estudiado como ejemplo tanto de vulnerabilidad democrática como de resistencia institucional. La investigación forense post-mortem de las 89 víctimas reveló detalles escalofriantes sobre la sofisticación de los métodos empleados. El Dr. Ricardo Fernández, jefe del equipo forense especial, explicó: algunos de estos venenos eran tan avanzados que simulaban perfectamente procesos de enfermedad natural. Tuvimos que desarrollar nuevas técnicas de detección específicamente para este caso. Los laboratorios del Consejo habían creado al menos 15 tipos diferentes de toxinas, cada una diseñada para imitar una causa natural específica de muerte, desde ataques cardíacos hasta fallas renales progresivas. La red de complicidad médica era vasta y sorprendente. 47 médicos, enfermeras y técnicos de laboratorio fueron arrestados por su participación en la conspiración. Algunos habían falsificado resultados de autopsias, otros habían administrado venenos bajo la apariencia de tratamientos médicos legítimos. El caso más impactante fue el del Dr. Alejandro Morales, un respetado cardiólogo que había administrado inyecciones letales disfrazadas como vacunas contra la gripe a 6 políticos diferentes durante un periodo de 2 años. La traición de la confianza médica fue tal vez el aspecto más perturbador de toda la conspiración, comentó el ministro de Salud. Los documentos internos del Phoenix Fund revelaron que habían estado estudiando y perfeccionando sus métodos durante más de una década antes de comenzar las ejecuciones sistemáticas.
Tenían manuales detallados sobre cómo seleccionar métodos de asesinato basados en el perfil público de la víctima, cómo timir los asesinatos para maximizar la credibilidad y cómo manipular las investigaciones posteriores. También habían contratado a psicólogos criminales para desarrollar perfiles de personalidad que les ayudaran a predecir qué políticos era más probable que continuaran con proyectos reformistas peligrosos para sus intereses. El análisis de las comunicaciones interceptadas mostró que el Consejo había comenzado a planificar una fase 2 de su operación, que habría involucrado la eliminación de periodistas investigativos, jueces independientes y líderes de organizaciones no gubernamentales. Una lista preliminar de 156 objetivos adicionales fue encontrada en los archivos de Eduardo Mendoza. Esta revelación llevó a la implementación de protecciones preventivas para cientos de individuos que ni siquiera sabían que estaban en peligro. Las familias de las víctimas jugaron un papel crucial en mantener viva la memoria del caso y presionar por reformas continuas. Carmen Rodríguez, hija del senador Carlos, estableció la Fundación 89 Voces, que monitorea amenazas contra activistas y políticos en toda América Latina. Mi padre murió creyendo en un mundo mejor, declaró. Nosotros continuaremos su trabajo asegurándonos de que otros reformistas no sufran el mismo destino. La Fundación ha documentado y ayudado a prevenir más de 200 amenazas similares en los años posteriores al caso. El sistema judicial colombiano tuvo que ser completamente reestructurado para manejar un caso de esta magnitud. Se crearon tribunales especializados en crimen organizado complejo, con jueces que recibieron entrenamiento especial en seguridad personal y técnicas de investigación avanzadas. El juicio principal duró 28 meses y involucró testimonio de más de 400 testigos. Los procedimientos de seguridad fueron tan extensos que la sala del tribunal parecía más una instalación militar que un espacio de justicia civil. Durante el juicio, se reveló que el Consejo Sombra había tenido la audacia de infiltrar incluso las fuerzas de investigación que inicialmente habían examinado algunas de las muertes. 3 investigadores de la Policía Nacional fueron arrestados por haber sido comprados para dirigir mal las investigaciones y destruir evidencia. Esto explicaba por qué tantas muertes obviamente sospechosas habían sido cerradas tan rápidamente como casos rutinarios. La tecnología forense avanzada jugó un papel crucial en establecer las conexiones entre las muertes aparentemente no relacionadas. Los investigadores utilizaron análisis de Big Data para identificar patrones en las muertes que habrían sido imposibles de detectar mediante métodos tradicionales. Algoritmos especializados analizaron miles de variables, desde ubicaciones geográficas hasta métodos de muerte hasta timing político, para revelar la firma estadística de la conspiración. Los efectos económicos del desmantelamiento del Consejo Sombra fueron masivos pero en última instancia positivos para el país. Las 7 corporaciones principales perdieron un valor combinado de mercado de $23.000 millones cuando se reveló su participación en los asesinatos. Sin embargo, la eliminación de sus prácticas monopolísticas resultó en una competencia incrementada que benefició a consumidores y pequeñas empresas. Los precios de energía cayeron 35%, los costos de medicamentos se redujeron 28%, y los servicios bancarios se volvieron más accesibles para ciudadanos comunes. El caso también expuso la extensión de la corrupción en los medios de comunicación. Investigaciones posteriores revelaron que 12 importantes figuras mediáticas habían estado en la nómina del Phoenix Fund, recibiendo pagos regulares para ignorar historias sospechosas o promover narrativas específicas sobre las muertes. Varios prominentes periodistas de televisión fueron despedidos, y 3 empresas mediáticas perdieron sus licencias de transmisión. Esto llevó a una revolución en la industria mediática colombiana, con nuevas regulaciones de transparencia y una nueva generación de periodistas comprometidos con la independencia editorial. La investigación internacional coordinada por Interpol reveló que el modelo del Consejo Sombra había sido exportado a otros países. Células similares fueron descubiertas y desmanteladas en Venezuela, donde 34 políticos de oposición habían muerto misteriosamente, en Perú, donde una investigación reveló 28 muertes sospechosas, y en Ecuador,
donde se identificaron 19 casos. El patrón era consistente: élites económicas utilizando asesinatos sistemáticos para eliminar amenazas políticas a sus intereses comerciales. Los programas de protección de testigos tuvieron que ser expandidos masivamente para manejar el número de informantes que emergieron después de que el caso se hizo público. Más de 200 individuos que habían tenido conocimiento de aspectos de la conspiración pero habían permanecido silenciosos por miedo finalmente se presentaron con información adicional. Sus testimonios llenaron vacíos cruciales en la comprensión de cómo había operado la red durante tantos años sin detección. La rehabilitación de la imagen de las 89 víctimas se convirtió en una prioridad nacional. Muchas habían sido sutilmente desacreditadas en los medios después de sus muertes, con historias plantadas sobre supuestos escándalos personales o incompetencia profesional. Una comisión especial de la verdad trabajó durante 3 años para restaurar sus reputaciones y documentar sus contribuciones positivas al país. Se erigieron monumentos en sus ciudades natales, se nombraron calles y edificios públicos en su honor, y se establecieron becas educativas en sus nombres. El impacto en la educación cívica fue transformador. El Ministerio de Educación desarrolló un currículum obligatorio sobre el caso para estudiantes de secundaria, enseñando tanto sobre los peligros de la concentración del poder económico como sobre la importancia de la vigilancia ciudadana. Los estudiantes aprenden a reconocer patrones de amenazas sistemáticas y se les enseña sobre sus derechos y responsabilidades en la protección de la democracia. 5 años después del caso, Colombia se había convertido en un líder mundial en protección de activistas políticos y periodistas. La experiencia traumática había fortalecido, no debilitado, las instituciones democráticas del país. Las tasas de participación política entre jóvenes aumentaron dramáticamente, y el país vio surgir una nueva generación de líderes que habían sido inspirados por el valor de las 89 víctimas y determinados a continuar su trabajo de reforma. El legado más duradero del caso puede haber sido el cambio en la conciencia nacional sobre la vulnerabilidad de la democracia. Los colombianos desarrollaron lo que los académicos llamaron vigilancia democrática institucionalizada, un estado de alerta constante pero no paranoica sobre amenazas a sus instituciones. Esta vigilancia se manifestó en una participación ciudadana incrementada, una prensa más agresiva, y una clase política más consciente de su responsabilidad hacia las generaciones futuras. En palabras de Sofía Herrera, ahora ministra de Justicia, los 89 nos enseñaron que el precio de la libertad no es solo vigilancia eterna, sino coraje eterno. Cada ley que aprobamos, cada reforma que proponemos, lo hacemos recordando que otros dieron sus vidas por el derecho a soñar con un país mejor. Esa es una responsabilidad que llevamos con honor y determinación inquebrantable.